Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Por fin se ha terminado el mes de enero. Este mes, que más bien parece un año, contiene todo un año de experiencias en 31 días. Se hace larguito y eso que empezamos a darle caña ya pues cuando pasa la primera semana, porque aquí en España la primera semana es como vacaciones escolares y tal, o sea que aún así se hace muy largo después de la época de vacaciones. Y en mi caso, además, que he estado enferma y sigo estando enferma, pues está haciendo muy cuesta arriba este inicio de año. Pero en cualquier caso, pensé que me iba a cundir menos, tenía sensación de haber leído algo menos, pero he leído al final pues 7 libritos y he retomado el manga. Así es que estoy bastante contenta y pues vengo a hablar básicamente de esos libros que me dio tiempo a leer durante el mes de enero y que disfruté en mayor o menor medida. Antes de empezar, recordaros de qué maneras podéis apoyar al canal, y es que cualquier interacción que hagáis con este vídeo en las horas más cercanas a su subida, pues harán que YouTube entienda que os gusta y lo comparta y le dé más visibilidad para que sigamos creciendo poquito a poco. Y ya por otro lado, deciros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del Club de Lectura en Abierto de Una Fantasía de Club por si os apetece uniros a nuestras lecturas, y el enlace a Patreon, donde tenéis un montón de contenido extra, donde tenéis además un montón de dinámicas y además el nuevo Club de Lectura de Literatura Viejoven, donde leemos clásicos y narrativa contemporánea, pero siempre dentro del ámbito de la narrativa generalista, ya no de género, literatura de género. Y ahora ya sí, no me enrollo más y comenzamos. El primer libro del que vengo a hablaros es uno que ya arrastraba de diciembre y que pude terminar en enero. Y se trata de el cierre de una trilogía que, bueno, ya sabéis, se trata de Legado de Jade de Fondalí, publicado por Insólita y con traducción de Antonio Rivas. La verdad, fue un libro... O sea, ha sido una trilogía, ha sido una experiencia que el primer libro nos impactó, nos chocó, nos gustó, lo amamos y era como un listón muy alto para seguir manteniendo el nivel, y es que no lo ha bajado en ningún momento. Ya os he explicado en alguna ocasión que además Fondalí, el mundo que crea, va haciéndolo cada vez más rico y más amplio. En el segundo aumenta a nivel y a escala geopolítica, y en el tercer libro ya digamos que trascendemos esa barrera del tiempo y vamos avanzando en cuanto a los años que tiene cada uno de ellos y viendo nuevas generaciones, ¿no? Entonces la verdad es que uno tiene un poco de miedo pensando que si vas a saber llevar el ritmo, que si vayas a saber llevar un poco pues el hilo de la historia de una manera que te mantenga enganchada, ¿no? A pesar de los cambios y la grandiosidad que adquiere todo, ¿no? Y definitivamente lo consigue, porque tiene unas bases muy sólidas, tiene una estructura muy bien organizada en cuanto a la acción. Nunca pasan de ocurrir cosas, y no necesariamente pues eso, acción como combates o cosas así, algo visual, sino acción en cuanto a que el tema político influye mucho, a que el tema social influye mucho, a que tú siempre vas viendo esa evolución y ese cambio, ¿no? Y además es una trama que se sustenta totalmente sobre sus personajes, y son unos personajes muy ricos, muy bien creados, muy reales, ¿no? Con mucha verdad, muy sinceros, y a pesar de ser muy grises, porque estamos hablando de un entorno como de mafia, un entorno muy gris, muy poco, muy turbio, ¿no? Muy poco transparente, y además pues que tú ya sabes que las dinámicas y las mecánicas que van a llevar pues son peligrosas, eres muy capaz de ponerte en la piel de todos ellos y de entender que son, para empezar, producto de esa misma cultura, y luego pues para entender un poco lo que va costando introducir cambios en la sociedad desde el prisma de una sola familia, ¿no? Sí es verdad que es curioso y gustaría mucho saber el punto del otro clan enemigo. Ya sabéis que aquí hay dos clanes que controlan la extracción y el uso del jade, que es aquello que te da, digamos, una serie de potenciaciones, ¿no? Y de poderes, por así decirlo, a algunas personas, aquellos que son huesos verdes, que son capaces de canalizar, digamos, el poder del jade, ¿no?
Entonces, bueno, pues estos dos clanes lo controlan y ahí es de donde parte el conflicto, que va adquiriendo una escala cada vez mayor y que además pues vamos intentando ver cómo cada uno de ellos tiene dinámicas y políticas internas y maneras de entender cómo sería el uso más adecuado y cómo sería la mejor manera de expandirse, ¿no?, dentro de ese control y ese poder que ejercen, ¿no? Entonces eso, vas viendo dos perspectivas diferentes y vas temiendo por todos ellos y vas formando parte de esa familia. Entonces, claro, llega el momento de leerte este último libro en el que ya digo que además tenemos estos saltos temporales que ocurren de manera muy orgánica, porque como vamos introduciendo cambios políticos y sociales, si todo llevase una linealidad temporal y no hubiese estos saltos, pues no sería verosímil que los cambios ya se hubiesen dado. Entonces, la autora sabe perfectamente dónde meter estos saltos temporales para hacer que todo aquello que comienzan vaya madurando de manera orgánica, de manera natural, y tú ya vas viendo como con el paso de los años las decisiones que se tomaron en el pasado van teniendo una repercusión. Entonces realmente funciona muy bien, nunca llegas a desapegarte de la historia en absoluto, los personajes son maravillosos, les vas viendo un cambio, una evolución, vas viendo además cómo representan cada uno un poco el cambio de ideales y vas viendo cómo gracias a sus experiencias, que son más o menos dolorosas, pues van intentando evolucionar y cambiar. Y Hilo, por ejemplo, que es el protagonista, es brutal el cambio que sufre desde el primer libro hasta el último, pues eso, debido a ese sufrimiento, a ese dolor, a esa pérdida, a pues los años de vida, a su propia familia, todo esto, vamos viendo cómo va evolucionando de ser un tipo de persona que estaba destinada a un papel muy concreto a cómo va cambiando y madurando hacia otra cosa, y cómo es capaz de ceder el testigo porque sabe que futuras generaciones lo van a hacer de manera diferente, ¿no? Entonces, realmente muy interesante. Me siento un poco huérfana en este momento porque era parte de la familia también. Tienes frases muy potentes y tienes momentos muy álgidos y una grandiosa despedida. Sin duda, Fonda Lee, una autora a la que espero seguir leyendo. Ahora sé que va a publicarse uno que está coescrito y no sé, creo recordar que era con alguien relacionado con Bruce Lee, ¿puede ser? Bueno, en cualquier caso, pues eso, que van a publicar otro libro suyo en español y estoy muy contenta porque quiero seguir leyéndola, evidentemente. Y continuando, así que os voy a hablar de la siguiente lectura, que es Alguien descubrió el pastel, de Christa Davis, publicado por Alma y con traducción de Verónica Canales. Esta es la segunda parte de una de las series que han empezado de Cozy Mystery, que empezaba con Asesinato a las finas hierbas. No recuerdo cómo se llamaba la serie, pero bueno, es, ya digo, continuación directa de ese primero, aunque ya sabéis que no tienen que ver porque los misterios son diferentes, pero el hilo conductor de la vida de los personajes pues sí que está, ¿no? Sí que está. Entonces vamos viendo un poco, pues eso, cómo desde cómo se cerró en la dinámica familiar del primer libro, pues continúa en este segundo. Y aquí tenemos a nuestra protagonista que está intentando ayudar a su hermana en la organización de su boda. Entonces vamos viendo, imaginaos el drama cuando aparece una mujer pues que ha perdido la vida y que está relacionada de alguna manera con el prometido, ¿no? Con el novio de la boda, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, aquí tenemos a nuestra protagonista que tiene que llevar a la par el continuar con la organización de la boda y el descubrir quién está detrás de esto, porque evidentemente todo esto salpica a su familia, salpica pues esas dinámicas y salpica un poco directamente a su cuñado. Entonces, bueno, pues eso, vamos viendo un poco. Es cierto que el primero me gustó más, pero no sé exactamente explicar por qué. Creo que porque a mí el personaje del novio no me gusta demasiado. Entonces, bueno, pues como tiene cierta relevancia aquí, quizás me gustó un poco menos, pero es que me lo paso muy bien. Además, estos tienen como una dinámica muy de meter recetitas, cocina muy del día a día, muy de esta sensación de película americana en la que
todo se resuelve alrededor de una comida y de la mesa, ¿no? Y que para cualquier circunstancia siempre hay un evento, ¿no? Y además aquí es que esta casa de nuestra protagonista parece un bed and breakfast. Aquí todo el mundo se queda a dormir, todo el mundo entra y sale como quiere y todo el mundo pues tiene esa confianza, ¿no? Y ella hace muy bien de anfitriona porque sabe perfectamente, pues eso, cómo atender y cómo pasar de ellos también cuando se ve saturada, ¿no? Y aquí hay sospechas sobre todo el mundo y la verdad es que es muy interesante. Tenemos una vecina que es la amiga de la protagonista, pues que también ahí remando a favor, y por otro lado tenemos al exmarido de la protagonista con su nueva novia, que resulta también ser una vecina, y que aunque el exmarido pues y ella mantienen una buena relación, imaginaos, pues eso, la nueva novia quizás es un poco más repelente, porque resulta que además es la archienemiga de toda la vida de la protagonista, ¿no? Como que siempre hubo competición entre ellas. Es muy divertido ver cómo se van picando la una a la otra. Además, al principio de cada capítulo, ambas tienen como una especie de columna en un periódico o algo así, ¿no? Y entonces la gente les escribe pidiendo consejo y ellas contestan, y es muy curioso ir viendo cómo cada una tiene una manera de enfrentarse a las situaciones muy diferente, como una quiere ser la corrección, la perfección y la exageración, y como la otra lo hace todo mucho más sencillo, mucho más... Es muy curioso ir viendo las personalidades de cada una de ellas a través de sus columnas y de sus consejos. Yo voy a seguir leyéndolo porque me encanta y me hace muy feliz leer este tipo de libros. El siguiente del que vengo a hablaros también forma parte del club, y este fue una lectura extra porque ya leímos el primero en junio del año pasado y sabíamos que queríamos seguir leyendo juntas esta saga. Y se trata de Los Averni de Laura Blanco Villalba, publicado por Valhalla. Y es que, bueno, este libro ha sido, o sea, si el primero, ya sabéis que entró en mi top de mejores lecturas, si el primero nos gustó, este ha sido brutal, brutal, porque tiene mucha más acción, tiene mucha más oscuridad. Ella, la propia autora, ya nos lo decía, que el primero pues tiene como un homenaje, es como un homenaje al estilo de Jane Austen y de sus novelas de la Regencia, y tú le veías ese punto luminoso dentro de esa ambientación vampírica, ¿no? Era vampiros en la Regencia, ¿no? Y luego en este ya nos avisaba eso, que cambiaba un poco de registro y era más un homenaje a Mary Shelley con su Frankenstein. Entonces ya podéis imaginar una novela mucho más oscura, mucho más gótica, mucho más filosófica si quieres, porque también trata este tipo de conceptos de la creación, de la bondad y de la maldad, de si se nace o se hace, ¿no? Un poco esa bondad o esa maldad. Y un poco pues eso, es mucho más profundo, mucho más oscuro, y además pues eso, es continuación directa, o sea que no puedo hablar mucho de la trama. Básicamente pues tenemos a los personajes del primer libro intentando perseguir y desentrañar todos los misterios que hay acerca de la figura del vampiro y de sus estructuras de poder y de cómo funcionan y de cómo se les puede vencer, pero claro, se ven interpelados de manera muy personal porque ellos han tenido ese contacto con un vampiro. Entonces pues vamos viendo un poco qué es lo que ocurre por ahí, cómo van aprendiendo sobre los vampiros, cómo se van enfrentando a ellos y cómo por el camino van creando una nueva sociedad para hacer equipo y enfrentarse contra ellos, ¿no? Seguimos teniendo esos dos tiempos. Uno es inicios y mediados del siglo XIX, que es esta época que continúa con el hilo de la regencia, digamos. En este caso ya no toma como testigo esa regencia y esa luminosidad, sino que es oscura, es opresiva, es dramática en muchos casos y no paran de pasar cosas. Y luego tenemos ese otro tiempo que sí que se corresponde con el segundo tiempo del primer libro, que es mediados del siglo XX, con un juicio muy particular que se está llevando a cabo por parte de pues las logias vampíricas por un caso muy particular que está relacionado con este pasado, ¿no? Estamos viendo un poco pues un poco de esas traiciones, esas intrigas, de dónde viene ese misterio, qué está ocurriendo. También traiciones entre las propias casas vampíricas y las propias familias por el poder y por
ocultar cosas para que no salgan a la luz. Entonces vamos viendo esos dos tiempos. No voy a decir mucho más porque tenemos un final que te explota la cabeza. Laura lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a tocarnos la fibra sensible y a dejarnos con la boca abierta, y es brutal, es maravilloso, con un ritmo muy ágil, con un estilo muy bello y muy rico, pero muy sencillo también de leer. No sé, creo que es muy equilibrada esta obra y muy de mantenerte casi sin aliento, ¿no? De verdad, lo recomiendo muchísimo, tenéis que leer a Laura. Saltamos al Club de Lectura de Literatura Vieja y Joven, y es que el libro con el que nos hemos estrenado ha sido Mary Barton, de Elizabeth Gaskell, y con traducción de Miguel Temprano García. Está publicado por Alba. Y bueno, pues esta se trata de la primera obra que escribió y que publicó Elizabeth Gaskell, y se nota en el sentido de que sigue siendo igual de buena, igual de genial, pero quizás le faltaba pulir algún que otro detalle, pero aún así es una obra muy completa, es una obra muy redonda, y se ve que es como precursora de lo que luego serían otras obras como Norte y Sur, y que más o menos nos centramos en un contexto similar y en una serie de denuncias similares, ¿no? Y es que aquí lo que tenemos básicamente es pues el contexto de la revolución industrial de nuevo, y tenemos a una protagonista, bueno, tenemos a varias personas que quizás van moviendo un poco más los hilos de la trama, pero tenemos una protagonista que es Mary, y que pues vamos viendo un poco su evolución a lo largo de los años, la familia a la que pertenece, que es una familia pues de clase obrera, una familia trabajadora, y cómo se relaciona con su entorno, cómo vive momentos, pues como en todas las familias, momentos mejores y momentos peores, pero muy peores, ¿eh? Y claro, pues vamos viendo un poco cómo afecta esa dinámica, cómo afectan los cambios sociales, cómo va afectando a su familia, cómo esos altibajos a nivel de la producción, del comercio, de las necesidades de los patrones, pues iban afectando a las diferentes familias. Además, pues vamos a ir viendo un poco ese regustillo también a análisis moral de la sociedad, de cómo se enfrentan a según qué situaciones. Entonces vamos viendo también cómo Mary es tentada en ocasiones, cómo la juventud a lo mejor te hacía pecar de vanidad o de querer ser centro de atención, y eso es algo que castiga un poco a la autora, y se ve pues esas referencias un poco más religiosas. Ella, además, la propia autora como tal, también era pues estaba muy relacionada con el tema religioso por su marido, ¿no? A través de su marido. Entonces se va viendo por ahí un poquito esto, ¿no? Y claro, pues te van dejando entrever cómo tenía que ser la moral de esa época y cómo era cómo se actuaba de manera más correcta, ¿no? Qué era lo que estaba bien visto y cómo se juzgaba a quien se salía un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues te va mostrando esto, te va mostrando luego, pues hay algún misterio, hay algún asesinato, hay que investigar qué pasa por aquí. Tenemos además también pues ese momento de huelgas, de sindicatos, obreros y de todo esto que quiere luchar por intentar conseguir unas condiciones laborales justas, un entorno laboral adecuado para ejercer, y además pues eso, vamos viendo un poco cómo se intenta dar pasos en negociaciones y qué ocurre cuando no se llegan a buenos términos. No sé, es un poco muy completa a nivel de esa denuncia, de esa crítica social y de esa labor moralizante también. Una obra, pues eso, muy del estilo de Gaskell, pero yo digo, quizás un poco menos pulida que Norte y Sur, que es una obra que para mí es redondísima. Y reencontrarme con Gaskell pues ha sido maravilloso. Lo siguiente de lo que quería hablaros es un libro que no estaba en mis planes, pero que llegó a mis manos y dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y se trata de Intimidades de Keiti Kitamura y está publicado por Sexto Piso. En este caso esto es una obra muy cortita y a pesar de que entiendo lo que la autora quiere transmitirnos, a mí me ha costado un poco conectar con la historia y se me ha quedado un poco a medio gas. Aquí lo que tenemos es a una mujer
que es traductora y se muda de Estados Unidos, de Nueva York, creo recordar, a La Haya para ejercer como traductora en el tribunal, ¿no? El Tribunal Internacional. Entonces vamos viendo un poco a través de ella esa sensación de desarraigo de aquello que conocía, de huida hacia adelante de determinadas situaciones. No sabemos mucho de ella, ¿no? Pero sí sabemos que está transitando ese cambio y que pues ha llevado un duelo y que está un poco pues eso, intentando cambiar su vida y encontrar el lugar al que pertenecer, en el que echar raíces, y nos va pues demostrando un poquito cómo es ese proceso de llegar a un nuevo sitio, de establecer nuevos lazos, nuevos vínculos, de cómo te aferras a aquello que conoces para intentar eso, gestionar un poco mejor esa soledad o ese cambio, ¿no?, que estás llevando a cabo, esa sensación de pertenencia. Cómo de peligroso es intentar hacer que sean ellos tus pilares y no tú misma, ¿no? Como que tus rutinas y todo lo que vayas estableciendo sea a través de esas personas, ¿no? Vamos viendo cómo hay nuevas relaciones y que pues ella va intentando aferrarse a ellas a pesar de que quizás las señales te están enviando hacia otro lugar, ¿no? Y como ella aún así entra en esa espiral y en esa rutina, y es lo que hace que se sienta segura, ¿no?, a pesar de que no sea quizás lo más deseable. También vemos un poco su trabajo en los juzgados, ya digo, a través de un juicio muy importante que se está llevando a cabo. Y vemos un poco cómo funciona también ese concepto de la justicia, de la inseguridad en su trabajo también, por cómo otros ejercen cierto poder sobre otras personas, ¿no? Y cómo son capaces de manipular sus sensaciones, ¿no? Y cómo te pueden hacer sentir pequeña. Personas que han ostentado o ostentan un cargo importante, que son personas poderosas, ¿no? Y tú imaginas que si contigo son capaces de hacerte sentir así, ¿qué no habrán hecho a una escala mayor? Luego también es interesante ver cómo ejerce su profesión, porque claro, hablamos de que ejerce de traductora simultánea y tiene que ir llevando un poco las conversaciones dentro del juicio, ¿no? Tiene que ir comunicando entre las diferentes partes y claro, a través de esa traducción y a través de su figura, ella tiene que ser una persona que mantenga esa sensibilidad como para transmitir las ideas de la otra persona y la manera de expresarse de la otra persona sin que pierda por el camino su identidad, ¿no? Y esa idiosincrasia, ¿no?, que tiene cada uno, a pesar de que tengas esas diferencias morales, esas diferencias un poco de ideología y de todo esto, ¿no? Entonces ella tiene que escuchar muchas cosas, intentar transmitirlas de manera correcta y sin interponer por medio sus juicios de valor, ¿no?, sino intentando ejercer esa postura neutral. Es un poco complicado. Yo no conecté demasiado con la protagonista y entonces me hacía que a ratos pudiera perder el interés. Me ha resultado un poco frío a pesar de que estaba contando algo tan íntimo, ¿no?, o cosas tan íntimas, pero está muy bien escrito, con una economía de palabras también que me resulta, o sea, así como otros libros te piden un lenguaje más rico, más florido, más pues figuras literarias, en este caso, al ser una historia cotidiana, una historia de vida, evidentemente te pedía otra cosa, otra sencillez, otra simplicidad, esa manera de acercarte a la historia con poquitas palabras, pero que fueran acertadas. Ya estoy llegando casi al final y pasamos al libro que leí para la iniciativa del enero francés de Iris Dreamer. Y en este caso leí Bel-Ami de Guy de Maupassant, que yo lo leí en una edición de Penguin y la traducción es de Neus Nueno. Nunca había leído al autor y me ha gustado bastante, me lo he pasado bastante bien y me ha indignado, todo a partes iguales, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos presenta es a un chico que llega a París y que viene pues un poco pues con las justas, ¿no? Una persona pues que es clase media baja y que llega pues para intentar labrarse un futuro, ¿no? Entonces se encuentra con un antiguo conocido que le dice que por qué no va al periódico donde él trabaja, que seguro que puede encontrar pues trabajo como periodista y por lo menos empezar a ganar algo de dinero y empezar a prosperar, a pesar de no tener formación, ¿no?, de periodismo. Pero le dice que bueno, que eso ya no es relevante, ¿no?, que no importa, que él vaya y que lo intente.
y vamos viendo un poco cómo entra en esa sociedad parisina y cómo va intentando medrar y prosperar, y quién está detrás de estas figuras, de esta persona, este periodista al que conocía y que le dijo que entrase ahí a trabajar, cómo detrás de este hombre hay alguien que tiene en realidad la capacidad de escribir esos artículos, y un poco pues eso, vamos viendo cómo se va relacionando y cómo va engañando a uno y a otro para conseguir prosperar a costa de pues que es una persona realmente atractiva, que es una persona que es capaz de engatusar fácilmente a cualquiera, y como además pues va aprovechándose de determinadas personas que tienen una posición social más elevada para eso, para ir escalando y para ir consiguiendo una posición, y para que todo el mundo vea cómo va prosperando, que ganarse un poco la admiración del resto, a pesar de que él no ha hecho absolutamente nada para merecerla, más allá de aprovecharse de algunas mujeres gracias a su apariencia y de algunos hombres gracias a esa misma apariencia que tiene de persona pues noble, de persona estable, de persona pues poderosa, ¿no? Poco a poco, y hecha a sí misma. Nada más lejos de la realidad. Aquí tenemos a la figura del canalla por excelencia, la figura de la persona que viene pues eso, a demostrarte cómo de turbia puede ser, y cómo una cara que da a alguien que pues puede parecer eso, ejemplar, resulta no serlo tanto, ¿no? Sabe identificar muy bien de qué personas puede aprovecharse y de cuáles no. Así como te persigo en un momento dado, cuando dejas de serme útil, voy a hundirte la vida, ¿no? Es una persona que tiene esa inteligencia y esa capacidad estratégica y de análisis de los demás, ¿no? Y vamos pues indignándonos bastante a través de su historia, ¿no? Una lectura que a mí me ha gustado bastante. Y por último, un libro que no tenía previsto leer tampoco este mes, pero que lo he metido y me ha hecho muy feliz porque por fin he continuado con esta saga, y se trata de Los Reyes Filósofos de Jo Walton, con traducción de Blanca Rodríguez, publicado por Duerme Vela. Y es la continuación de La Ciudad Justa, que ya sabéis que en su momento, hace años, fue de mis mejores lecturas del año. Ese toque filosófico, esa mezcla de conceptos tan extraña, funciona muy bien y te mantiene enganchada. Aquí ya sabéis, en el primer libro lo que teníamos era pues cómo Atenea y Apolo, esos dioses del Olimpo, tienen curiosidad por experimentar un poco cómo funcionan los humanos y las sociedades, y quieren llevar a cabo además un experimento pues ejecutando todo lo que decía Platón en la República a través de su ciudad, de la ciudad justa, ¿no? De cómo cómo entendía él que era esa sociedad utópica y cómo podía organizarse de manera que fuera una sociedad perfecta. Y lo hacen pues a través de comprar niños que eran esclavos, 10.000 niños, colocarlos en una isla y luego pues llevar a determinadas personas, no sé si eran también 300 o 500, no recuerdo, que ejercían la figura de maestros y que eran personas escogidas de todos los momentos temporales de la historia, del pasado, del presente y del futuro, porque creo recordar que había gente del siglo XXIII o XXV o algo así, que comulgaban con las ideas de Platón, ¿no? Entonces los cogían a ellos como los maestros de estos niños para ir generando y creando esa sociedad utópica. Sale mal, ¿vale? Porque Platón en la teoría tenía muchas ideas que eran mejores o peores, pero que en la práctica pues está claro que, bueno, pues eso, que hay cosas de dudosa moral también y de dudosa ejecución, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el primer libro. En el segundo retomamos 20 años después de cómo termina el primer libro y vamos siguiendo de nuevo a nuestros protagonistas, vamos siguiendo un poco su historia, sigues viendo un poco esas reflexiones filosóficas y morales, pero además tenemos una aventura, ¿no? Y tenemos aquí un viaje en barco en el que vamos a ir explorando por determinadas razones para encontrar un objetivo, ¿no? Y vamos viendo por el camino pues cómo de distinta puede ser la sociedad según los pilares y aquellas cuestiones que le resulten fundamentales a cada uno, ¿no? Cómo el desarrollo de una ciudad puede ser tan diferente por la sociedad que
vive en esa misma ciudad, ¿no? Y con su manera de pensar. Entonces vamos descubriendo otras ciudades, vamos viendo un poco pues esa aventura recorriendo ese mar Mediterráneo, ¿no? Y esas diferentes ciudades, y cómo choca, ¿no? a cada uno de ellos en función de sus ideales, cómo les choca la manera de vivir de otros, ¿no? Luego pues eso, vamos viendo cómo se escinde la sociedad porque no siempre están de acuerdo y ellos cada uno tiene unos principios diferentes y quieren sacar adelante sus ideas y prosperar, y saben que no pueden hacerlo si están constreñidos por esa sociedad de la ciudad justa, y vamos viendo pues cómo van evolucionando cada uno de ellos. Además, aquí transitamos pues sensaciones y sentimientos muy humanos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Apolo lo tenemos encarnado en un humano y está viviendo y experimentando todas esas emociones que como Dios no era capaz de sentir y de comprender. Y bueno, pues también tenemos aquí un poco de sensación de duelo, de pérdida, de instinto de protección. Tenemos también la emoción de la venganza, ¿no? Y esa necesidad de ejecutar una venganza que luego te puede satisfacer más o menos, el análisis de si realmente eso es lo que quieres, si es lo que te va a hacer que disminuya tu dolor, ¿no? O sea, son muchas cuestiones las que hay aquí, y ya digo, cómo percibimos otras sociedades en función de las diferentes costumbres, cómo las aceptamos y las toleramos, si somos o no capaces de llevar a cabo un diálogo real. Tiene mucha más acción y mucha más aventura, por eso, porque ya no estamos solo en la ciudad justa, ya no estamos solo en ese punto geográfico y estableciendo las bases de esa sociedad, y también vamos analizando un poco cómo hechos del pasado nos pueden afectar hasta el presente, cómo nuestras dinámicas pueden hacer daño y herir a otras personas, como aquello que quizás no comprendemos en el momento y que estamos haciendo que afectan a otras personas pueden tener una repercusión muy profunda, mucho más profunda de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces eso tiene múltiples factores este libro. De nuevo tenemos esa mezcla de elementos, de sensaciones y de percepción de la humanidad, ¿no? Entonces, muy interesante. Y este me lo leí porque tuve un directo, te lo recomiendo, con Serchi de Taberna del Balrog, y nos lo pasamos súper bien. Yo tenía que recomendarle a la autora y había leído La ciudad justa y me había empezado Los reyes filósofos, pero como no salía el tercero, no le di prioridad en su momento y lo dejé pausado, y lo volví a empezar esta vez. Me lo leí súper rápido a principios, o sea, en cuanto supe que iba a tener el directo, es que no se puede parar, es súper interesante, es maravilloso todo lo que plantea Joe Walton a través de sus historias, y te hace reflexionar muchísimo, ¿no? Acerca de pues tu propio comportamiento y tu propia manera de entender el mundo. Por favor, id a ver ese vídeo de Te lo recomiendo en el canal de Serchi, porque yo me lo pasé muy bien y él es maravilloso. Él es de verdad una persona encantadora y una persona de las que te transmiten esa pasión que sienten por la lectura, ¿no? Y fue muy guay la dinámica, así que os dejaré el vídeo por aquí abajo también para que os paséis por su canal a verlo. Y hasta aquí el resumen de lecturas. Sí que es verdad que, como ya os he comentado, he retomado el manga, solo he leído uno este mes y no voy a hablar de él porque cuando ya vaya avanzando y vaya leyendo más, haré un vídeo específico solo hablando de cómic y manga, ¿no? Y de novela gráfica y tal. Dejadme saber qué habéis leído en enero y si habéis leído alguno de estos libros y qué os han parecido. Ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del Club de Lectura de Una Fantasía de Club por si os apetece uniros a nuestras lecturas, y el enlace al Patreon, donde hay un montón de dinámicas, contenido extra, muchos vídeos, relatos escritos por mí, hay de todo, y además podéis encontrar el nuevo club de lectura también de literatura viejoven para leer narrativa generalista. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!